Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero César Bonilla. Damos la cordial bienvenida a todos los participantes a esta segunda reunión del 20 Congreso Peruano de Ingeniería de Mantenimiento organizado por IPEMAN. En esta ocasión, como primera exposición, tenemos la ponencia Éxito de la Administración de Energía en Sistemas de Vapor, optimizando indicadores de rendimiento energético y financiero mediante auditoría energética. Presentado por el ingeniero César Bonilla Mora, el gerente de soluciones energía termoeléctrica y nos visita desde Costa Rica. Adelante, ingeniero, con su exposición. Buenas tardes, gracias, don Eduardo. Gracias. Buenas tardes a todos los que participan en el Congreso de Mantenimiento en su 20ª edición. Es un gusto para mí formar parte de este congreso. Espero que la presentación les sea de utilidad, les agregue valor, les sirva para la gestión que realizan en sus plantas. Vamos a dar inicio con la misma. Muy bien, dando inicio entonces, vamos a conversar sobre el éxito que representa en la administración de la energía, en este caso sistemas de vapor, por tanto, el segmento de la energía térmica, de la porción de la energía que se utiliza en muchos procesos industriales, cuando optimizamos los indicadores de rendimiento energético financiero, iniciando esta gestión aplicando la metodología de la auditoría energética. En primera instancia, al ser un tema que forma parte de lo que engloba totalmente la administración de la energía, la auditoría energética es el pilar con el cual se da inicio a la gestión de auditoría. Entonces, esto nos permite cimentar las bases para todo el proceso de administración de la energía que nos llevará posteriormente a la conservación, luego a la eficiencia energética, seguidamente a la administración de la energía como tal y finalmente las energías renovables. La administración de la energía es un tema muy amplio. Obviamente eso no es, esta presentación es más focalizada simplemente en auditoría, lo que representa la auditoría energética, ejecutar la auditoría energética en sitio. Como referencia y para ir dando una información importante que podría dar una guía para los que están escuchando la presentación, se han encontrado típicamente casos en los cuales podemos ubicar los sistemas. Por ejemplo, el número 1, hacemos referencia a un caso donde no se tiene un sistema de gestión de energía, donde no se ejecutan auditorías, donde las decisiones de inversión energética, pero no toman en cuenta el tema de energía, donde no existe una administración del sistema de trampeo, y donde los vendedores de producto típicamente tienen mucha injerencia en la toma de decisión de lo que se compra y de los cambios o mejoras teóricas que se le hacen al sistema. Cuando encontramos casos como esos, se han podido detectar oportunidades de mejora que superan el 30%, en algunos casos hasta el 40% del consumo energético que tiene un sistema anualmente. El caso 2, donde auditorías energéticas se han ejecutado ya hace algunos años atrás, ejemplo 3, 5 años, o sea, se han ejecutado algunas auditorías, pero no ha habido una inversión realmente focalizada en ahorro, no se administra el sistema de trampeo y se tiene una noción del cuidado de la energía, los ahorros pueden rondar del 15 al 30%. El caso 3 es donde se ejecuta auditoría energética en periodo más, se ha ejecutado en periodo más corto, donde sí se hacen inversiones en energía, donde se cuidan los sistemas de trampeo y los ahorros, obviamente en esos casos, cuando se ejecuta una auditoría, son menores y pueden rondar en el rango de un 8 hasta un 15%. Y en los sistemas donde sí se tiene implementación continua de proyectos de ahorro, donde hay auditorías con regularidad, donde se administra el sistema de trampeo con criterio, donde existen parámetros, auditorías, seguimiento con indicadores, y más aún donde hay un sistema de gestión de la energía con medición de la energía, los ahorros obviamente son menores cuando se ejecutan auditorías especializadas, ¿verdad? Entonces, repito, este slide lo que nos muestra es una referencia de dónde puede estar un sistema cuando se aborda con una auditoría energética especializada y hasta dónde podrían llegar los eventuales ahorros. Esto sirve de referencia para los que están tomando la presentación, pueden
ubicar dónde más o menos están sus sistemas y entender por dónde podrían andar sus ahorros. ¿Cuál es entonces la importancia de una auditoría energética? Como lo indicamos, es el inicio de la administración de la energía, nos demuestra qué tan bien o tan mal podríamos estar en términos de consumo, de eficiencia, de buenas prácticas. Nos permite descubrir cuáles son las razones del eventual bajo rendimiento energético que se pueda presentar. Definitivamente marca la hoja de ruta para dirigir nuestros esfuerzos enfocados en mejorar el rendimiento energético y además para poder justificar de manera correcta las inversiones que se tienen que realizar. Define los criterios para evaluar las oportunidades de conservación de energía, las OCEs. Define los criterios para evaluarlas y estas son la referencia para las decisiones de proyectos de inversión relacionada con energía. Esa es la importancia de la auditoría. ¿Qué es clave en la administración de la energía? El compromiso real de la alta gerencia. Es muy difícil que se ejecuten verdaderamente proyectos de mejora y se logre mejorar rendimiento si la gerencia no nos apoya. Claro, definir la situación actual. Claro, es necesario que esto quede en claro. No podemos ocultar, no podemos tapar el sol con un dedo. Claramente necesitamos saber cuál es la situación actual que tenemos para poder dirigir los esfuerzos a lograr mejorar el rendimiento. Es necesario definir objetivos y metas alcanzables en el tiempo, en una relación tiempo e inversión y esfuerzo. Entonces es necesario que esas metas de periodo tras periodo que se definan de mejora de rendimientos sean metas alcanzables. Recibir soporte y asesoría especializada es muy importante. Entrenar al personal de planta en el tema de gestión de energía. Un sistema de gestión ayudaría muchísimo. Ejemplo de referencia, la norma ISO 50001. Ayuda muchísimo en gestión de energía, ¿verdad? Y definitivamente medir y verificar los resultados. No se logra cerrar el ciclo si dejamos los resultados sin medir. ¿Cuál es el plan de acción que se recomienda llevar adelante para ejecutar proyectos de mejora en rendimiento energético? Ejecutar los diagnósticos energéticos. Nivel 1 es como, haciendo una analogía, como cuando vamos al médico y nos hace unos exámenes generales. Eso puede llevarnos al siguiente paso o paralelamente llevar al diagnóstico energético de nivel 2, que es más profundo. Entonces, en esta primera etapa se determina la situación actual y se determinan los hallazgos para buscar la mejora. Luego necesitamos hacer el análisis de factibilidad de esas oportunidades para evaluar y decidir qué proyecto se desarrolla, ¿verdad? En la etapa de ejecución, que nos lleva a proyectos nuevos donde ya entramos en operación y mantenimiento cuando los sistemas ingresados o los proyectos que ingresan partes al sistema o componentes al sistema que no existían enfocados en ahorro, ya entran en operación y se tienen que administrar. Claramente cada una de estas etapas tiene sus objetivos, sus entregables, sus alcances y sus limitaciones que se deben de ir atacando una con una. ¿Cuál es el alcance de una auditoría energética para un sistema de vapor? Todo el sistema. ¿Por qué? Porque el vapor es un sistema que es en serie, es un lazo cerrado. Entonces, desde los 4 componentes del sistema, generación, distribución, los usuarios y la recuperación o retorno del condensado, deben ser evaluadas con el objetivo de no dejar cabos sueltos. Sin embargo, una excepción podría presentarse en plantas muy grandes, como una refinería, por supuesto, o plantas muy grandes, cerveceras muy grandes, o cualquier planta que sea muy grande, donde necesitamos entonces, sí, evaluar generación, distribución, usuario, pero ese usuario puede ser por áreas, entonces ahí es donde podrían haber excepciones, pero se recomienda que todo el sistema sea auditado. A nivel de alcance, ¿qué se evalúa? ¿Qué es lo que entramos a revisar en una auditoría energética para sistemas de vapor? En la operación del sistema, las métricas de operación del sistema, ejemplo, las presiones de trabajo. Necesitamos conocer los costos de operación, el gasto anual de combustible, de agua, de tratamientos de aguas, la energía eléctrica que se requiere para la generación del vapor en los motores que hay en cuarto de calderas, otros costos que se puedan considerar importantes, por ejemplo, mantenimientos mayores, y qué se tiene de medición y registro de la energía. En generación del vapor, propiamente, que es cuarto calderas, casa de máquinas, necesitamos analizar los gases de combustión
sumamente importante para entender qué está pasando en la conversión de la energía del poder calórico del combustible a la energía mecánica térmica del vapor. La eficiencia de la caldera, la tasa de purga superficie, si se recupera el calor de purgas, la recuperación del condensado, la operación del tanque de alimentación o eventualmente el desaerador, cómo está trabajando, todo el tema de pérdida de calor en superficies desnudas, cómo está el aislamiento térmico y la energía eléctrica requerida en operación. Les muestro ejemplos de análisis de gases, curvas, se toman curvas reales, curvas, perfiles, en este caso es perfil de temperatura de gases de escape de chimenea, porque no podemos ejecutar una auditoría simplemente poniéndonos frente a un instrumento que está ahí dándonos simplemente una foto o un flash en el tiempo. Necesitamos perfiles. Esto se hace en auditorías nivel 2. En distribución del vapor es muy importante evaluar las presiones de los cabezales de distribución, el estado del aislamiento térmico, el estado de la operación de trampas para vapor, el drenaje del condensado de distribución, la reducción de presión y el control, temas de líneas redundantes, caídas de presión, golpes de ariete, corrosión, purgas de aire, gas y otros gases no condensables. Es importante no dejar pasar la oportunidad de que una vez que se puede penetrar a lo más profundo de todas las áreas donde el vapor es utilizado en las diferentes aplicaciones en una planta, y se puede ir a cada rincón, como algunas fotos que les muestro ahí, de casos también de seguridad que conllevarían a problemas también de energía, como superficies desnudas o golpes de ariete. Entonces no se puede dejar pasar esa oportunidad de también poner eso sobre la mesa, de hacérselo saber a los administradores del sistema. Obviamente el uso de equipo de instrumentación especializada, como cámaras termográficas, equipos para pruebas de trampas, sensores de temperatura de contacto, etcétera, son necesarios para enriquecer la auditoría energética. En el uso del vapor, todos los procesos de planta, todos los procesos del sistema, evaluarle cómo están comportándose el control de sus variables, principalmente presión y temperatura, que es lo que más influye en vapor, cómo se están realizando los intercambios de calor, qué tipo de intercambiadores de calor, cuáles son los usos que tiene el vapor en la planta, en qué casos hay inyección directa del vapor y buscar una justificante del por qué tiene que ser así o no, el drenaje, la colección y retorno de condensado, el anegamiento con golpes de ariete en equipos de proceso es sumamente importante, generador de una cantidad enorme de problemas de pérdidas de rendimiento en proceso y de pérdidas de agua y energía a drenaje generalmente. En recuperación de condensado, necesitamos ver cómo está configurado el retorno, recordando que la línea es muy pequeña, muy delgada entre el uso del vapor y ya el retorno de condensado. Entonces, aspectos de uso del vapor y de condensado están en la frontera prácticamente. Necesitamos evaluar la recuperación y el uso del vapor flash, o se pierde, como en esta foto que pueden ver por acá. Esto es una pluma de un vapor flash que se está perdiendo al ambiente. Es importante entender que el vapor flash no es necesariamente algo normal en la operación de un sistema, es una fuga, desbalancea la masa del sistema, o sea, provoca una pérdida en el balance de masa del sistema. Cuando tenemos una fuga del lado de alta presión, en distribución, por ejemplo, en una junta, en una brida, en una soldadura, en una unión roscada soldable, lo vemos mal y se ataca. Pero es muy normal que se capte que las fugas, que las pérdidas de vapor flash en los venteos, en las chimeneas, en los venteos de los tanques colectores remotos, se vea como algo normal, pero verdaderamente es una fuga, tiene muchísima energía y muchísima agua que se está perdiendo y siempre hay maneras de recuperarlo, eso se ve en cada caso. Necesitamos ver dónde hay contaminación de condensado y por qué se está contaminando, corregirlo y eventualmente poderlo recuperar. Si no se puede recuperar el condensado, se puede recuperar la energía del condensado. El tema de drenaje, recolección y retorno, por supuesto, es parte del retorno. Y temas de anegamiento, que como repito, forman parte tanto del uso como de la recuperación del condensado, ¿verdad? Aquí hay un resumen de las oportunidades que generalmente se encuentran en los sistemas. Es una referencia también graficada de las OCEs, de las oportunidades de conservación de energía. Típicamente llamamos frutas maduras a las inversiones a las oportunidades de baja inversión y que en la mayoría de sistemas podría esperarse que estén atacadas, como sería reducción de purga, fugas de vapor,
el tema de reducir presiones, el aislamiento térmico y fugas en trampas. Repito, se espera que eso sea típico. Estas oportunidades de frutas maduras, en teoría, podrían tomarse como condiciones básicas que deben mantenerse controladas. Por otro lado, tenemos proyectos un poco más básicos, donde los ahorros son medios o bajos y también los periodos de recuperación son medios o bajos. Aquí podemos mencionar la recuperación de calor de purga, el control de combustión vía, por ejemplo, sensor de oxígeno en chimenea, la recuperación del condensado, la recuperación del vapor flash y el venteo de condensado. Estos que mostramos aquí tienen diferentes posiciones en cuanto al periodo de recuperación y el porcentaje de ahorros versus el consumo anual. Cada caso es particular y obviamente se pueden mover en la gráfica. Repito, esto es solamente una referencia. Proyectos más avanzados donde hay altos ahorros, pero también más alta inversión y más altos periodos de recuperación, podríamos hablar de ya economizadores, donde no se utilizan. Generación de agua caliente de alta eficiencia, porque generar agua caliente con vapor definitivamente no es lo más eficiente que existe, ya hay muchas mejores alternativas que esa. Procesos de recuperación de calor de escape y economizadores de condensación, donde ya la caldera pasaría a ser una caldera en modo de operación seco a modo de operación húmeda, o sea, calderas condensadas. Continuando con los entregables de una auditoría, es muy importante al cierre del evento en sitio, del trabajo que se ejecuta en la planta en sitio, por ejemplo, en la semana de ejecución de la auditoría, hacer un cierre, una presentación ejecutiva, donde mostramos lo que se hizo al cierre, se repasan las labores ejecutadas, se muestran los principales hallazgos descubiertos. Es una oportunidad muy buena para hacer las recomendaciones recomendar las acciones de corto plazo. Esas frutas maduras de las que hablamos, algún desajuste en algún parámetro que se pueda haber encontrado, es el momento de recomendarlo. ¿Por qué? Porque son acciones que podrían no tener costos para que la planta las ejecute y comiencen a verse ahorros. Se evalúan muy preliminarmente las OCE descubiertas, por lo menos las más importantes, y repito, es sumamente importante hacer este cierre ejecutivo porque permite que tanto el auditor como la compañía hagan una especie de cierre y se entienda qué se encontró y por dónde va el tema. Aproximadamente da una idea a la empresa, a la planta, de cuáles son sus oportunidades de ahorro principales encontradas y qué va a recibir en el informe una vez que se le entregue. Ahí igual hay un ejemplo de una portada de auditorías ejecutadas y de presentaciones ejecutivas entregadas en su momento. El informe integral ahora sí llevará obviamente mucho más trabajo. ¿Cuánto tarda un informe normal? Podríamos hablar de 3-4 semanas, 5 semanas es suficiente, eso pues depende del tamaño obviamente. Y en el informe vaciamos la descripción completa del sistema de vapor y condensado que se encontró, todos los consumos anuales, los costos anuales, ya se muestran costos de la tonelada de vapor, eventualmente se sacan los rendimientos de generación del vapor, factores de evaporación, rendimiento de las calderas, etcétera, basados en los datos que se encontraron y suministrados por el personal. Se hace el resumen de las potenciales mejoras que se deben de hacer y desarrolladas posteriormente. Las oportunidades que se encuentran podrían llevarnos a, como lo dije ahorita, acciones de corto plazo y de más largo plazo. Si se ejecuta una auditoría de nivel 1, entonces es necesario plantearle claramente a los administradores del sistema cuáles oportunidades se recomienda profundizar y seguir en un nivel más amplio. Obviamente esas oportunidades son las que tienen mayor potencial. El análisis de resultados, conclusiones y principalmente las recomendaciones. Y es donde el equipo auditor debe sí o sí vaciarle en el informe a la empresa, al contratante, todo su expertise en el tema, porque no se trata solo con descubrir una situación, sino que necesitamos atacarla y atacarla con las mejores buenas prácticas, con las mejores tecnologías, haciendo un balance entre ahorro
y beneficio. Por supuesto, el análisis financiero es sumamente importante y es donde entran los cálculos de los ahorros de energía, de la mejora del rendimiento, de los consumos, de las emisiones al medio ambiente, de cada una de las oportunidades que se evalúan. Aquí estoy compartiendo el informe de la última que tuvimos oportunidad de ejecutar. Esta es aquí en Costa Rica. Esta es una planta de proceso de carne, fue entregada la semana anterior, tiene fecha del 15 de octubre, o sea, está fresco. Para que tengan una idea, este informe integral de inicio a fin son más de 100 páginas de análisis de todo el tema energético, térmico de esta planta. Son trabajos, este es nivel 2. Aquí también pueden ver, ahora sí, el resumen, la tabla resumen de las OCEs. Vean que obviamente se enumeran para identificarlas, se describen técnicamente cuáles son, cómo se llaman. Se indica el porcentaje del ahorro relativo a la energía consumida anualmente. También damos los valores absolutos. Las unidades, lo de menos, en este caso está kilowatt-hora y gigajoule. Se puede trabajar en BTU, eso no limita, no es tema. El dinero, en este caso el cliente nos pidió dólares de los Estados Unidos, puede ser la moneda local. En Costa Rica es colón, pero no, eso tampoco es limitante. También la equivalencia en el combustible, en este caso fuel oil número 6 o bunker o combustóleo. En México le llaman combustóleo, no sé en sus países, en Perú, cómo le conocen, o bunker o fuel oil. Es el que se usa acá mucho en Costa Rica, en esta planta se usa ese. Luego en esta otra tabla pueden ver cómo se hace el análisis financiero de cada una de ellas. Es sumamente importante el análisis financiero de parte del consultor. Claro que si se ejecuta una auditoría internacional donde el consultor no conoce los costos, podría utilizar referencias locales en trabajo en equipo con la empresa y tratar de estimar montos aproximados de inversión. En este caso particular, los montos que yo muestro son ejemplos de este caso, donde sí tenemos un conocimiento de costos de inversión, por la experiencia en mi caso de trabajar con fabricantes, y también costos de inversión de labores de instalación, costos de materiales a nivel local. Eso nos permite hacer evaluaciones, principalmente 3 indicadores financieros para las OCEs. El periodo de recuperación simple, el ROI, la tasa interna de retorno y el valor actual neto de los ahorros. Valor actual neto, restando el monto de inversión. Estos 3 indicadores, por lo menos, le permiten a los evaluadores determinar sobre cuál proyecto irse y hacer un plan de trabajo. Esto que lleve un plan de trabajo. Esto no tiene que ejecutarse en un año o 2, o sea, no hay fecha para eso, lo va decidiendo el usuario. Y si se quiere otro indicador financiero, pues tendrá que hacerse como corresponda. ¿Qué es importante para tener éxito en una auditoría energética? Antes del estudio debemos recolectar los datos base de operación y costos y procesos de planta. Para eso existen formatos. Este es uno que les comparto de varios, bastantes que tenemos disponibles para recolectar información de la planta. Perdón, un segundito porque se me pegó mi laptop, perdón. Aprovecho para recordar a los participantes que pueden ir elaborando sus preguntas en el chat del evento. Muchas gracias. Muy bien, parece que ya. No, parece que todavía no se me... Ahora sí, perdón, aquí estamos. Voy a regresar. Entonces, les decía, esto es uno de los tantos formatos que tenemos disponibles para colectar datos. Se le envían al usuario antes de llegar al sitio para ejecución de la auditoría y ya tener datos capturados. Durante el estudio es muy importante concentrarse en los ahorros de energía, en temas de optimización de mantenimiento, de procesos de optimización en general de los procesos productivos, me refiero, temas de seguridad.
Es muy importante saber escuchar al usuario, colaborar mucho con él y también que el usuario esté dispuesto a colaborar con el auditor. Esto tiene que verse como un equipo. Una auditoría generalmente puede ser vista como que vienen de afuera a señalarme mis errores aquí yo como administrador de un sistema. Los administradores de sistemas, los ingenieros de mantenimiento, los ingenieros de planta, viven un mundo de retos diariamente, pero es algo que es importante entender. Ejemplo, si usted está en una planta de producción de papel, una planta de producción de llantas o una planta de producción de cerveza, usted es especialista y la empresa es especialista en esos procesos. Los ingenieros necesitan atender un montón de temas. Un experto que viene de fuera viene con una mente fresca, con una mente, una hoja en blanco en teoría, con su conocimiento, pero necesita llegar a colaborar y a trabajar en equipo para que realmente agregue valor en la auditoría, ¿sí? Muy bien. Continuando, ¿cuál es el siguiente paso que se tendría que dar para lograr ese éxito? Una vez recordando otra vez la pirámide de la administración de la energía que les mostré al inicio, estamos en la etapa del análisis energético, de cómo estamos, es el cómo estamos. Una vez ejecutado este análisis, ¿verdad? Ya lo hicimos. Ahora sí, se evalúa qué proyecto desarrollar y proceder a ejecutar. ¿Por qué? Porque si finalmente no se ejecuta ningún proyecto, pues los ahorros no se van a reflejar. Entonces, la auditoría va a ser vista como algo que no agregó valor, como algo que simplemente es como ir al médico y el médico nos da una lista de recomendaciones para mejorar nuestra calidad de vida y yo simplemente sigo haciendo lo mismo, obviamente no voy a tener mejora. Entonces, es necesario para lograr esa mejora continua, que en el tema de mantenimiento somos expertos en el tema, yo soy ingeniero de mantenimiento industrial también, necesitamos proceder porque si no, no vamos a tangibilizar las mejoras. Ahora vamos a los indicadores de rendimiento del sistema. El número 1, la temperatura de agua de alimentación. ¿Por qué indico de 90 a 105 Celsius? Depende del sistema, un diareador parcial, despresurizado, un diareador completo, presurizado, eso depende de la temperatura, pero sí que sea alta, ¿no? O sea, no alimentar agua ambiente. Temperatura agua ambiente hace mucho daño. Pero importante, mantenerlo controlado. La tasa de recuperación de condensado, muy importante, debe ser la más alta posible. La temperatura de gases de escape, el menor valor posible. El oxígeno y el exceso de aire es un porcentaje de la relación al combustible, entonces depende de cada combustible y obviamente van los gases de escape de la caldera. Entonces estos indicadores, lo importante es que ustedes los mantengan registrados y los controlen para cuando se detecte en la línea base de energía que el consumo cambió, pueda ir a ver exactamente, lograr esa trazabilidad para determinar dónde estuvo la pérdida, qué nos generó el gasto mayor. La eficiencia combustible o vapor de la generación es sumamente importante. La presión del vapor en cabezal, obviamente es un parámetro de operación del sistema. Seguimos con la temperatura de la alimentación del aire de combustión. Sí, necesitamos precalentar aire, pero tener cuidado con el tema de gases, de los NOx, que no se nos formen, eso es cada caso particular, de cada combustible también. La tasa de purga continua, en este caso, que no sea más del 1%, generalmente el valor que se espera. La tasa de falla de trampas para vapor, es muy importante que se controlen las trampas. Siempre un 5% es el valor, es un best in class, es un mejor en su clase ya global. 5%, plantas que tengan 5% menos están muy bien. El costo del combustible no lo podemos controlar necesariamente, pero necesitamos mantenerlo registrado, igual que el costo de la energía eléctrica. Y determinar el costo de nuestro vapor. Podemos incluir variables, podemos incluir obviamente el costo del combustible, energía eléctrica, si se compra el vapor, es diferente, si hay un porcentaje de compra o se genera todo interno, costo del agua, costo de tratamientos, costos de mantenimientos, eso dependerá de la empresa, de cada empresa si quiere sumar y sumar más indicadores, pero obviamente el mínimo es el tema energético, ¿no? El costo de la energía. La norma de referencia que utilizamos es la ASME EA3 del 2009, que tiene la última revisión del 2014. Les comento rápidamente esta norma. Es una norma técnica porque es enfocada específicamente en sistemas de vapor. Sin embargo, no es una norma que, por ejemplo, nos diga cómo calcular las oportunidades de ahorro, cómo se calculan, no lo dice.
Tampoco exige un perfil específico del auditor, del equipo o del líder de la auditoría, pero sí sugiere que se demuestre experiencia. Lo que sí también la norma indica es cómo conducirla, hacer recomendaciones del antes, el durante, los entregables del informe que deben de tener. Eso sí lo incluye la norma y es la que particularmente yo ya utilizo desde hace varios años para acá. Muy bien, técnicamente ese es el contenido de la presentación. Ahora, como parte de la ponencia para ustedes, me solicitaron incluir un caso de éxito que con mucho gusto les comparto. Este caso de éxito tiene el permiso del propietario, en este caso es la cervecera Heineken México, Cuauhtémoc Moctezuma. El caso de éxito es en mercado vertical de bebidas, perdón, y su mercado de cerveza es en México. Se desarrollaron auditorías energéticas en 6 plantas, que fueron Guadalajara, Toluca, Monterrey, Orizaba, Veracruz, Navojoa, Sonora y Tecate, Baja California. El periodo de ejecución de estas auditorías en las que tuve oportunidad de participar fue entre febrero del 2016 y octubre del 2017. Ahí en el mapa pueden ver la ubicación de las diversas plantas en las que trabajamos esas auditorías energéticas. El resumen ejecutivo del caso de éxito es el que muestro. Comenzamos en Toluca, que es en el Estado de México, en febrero del 2016, ejecutando auditoría energética nivel 1. Luego continuamos ejecutando las diferentes plantas. En Guadalajara fue en agosto del 2016 el nivel 1 y mayo del 2017 el nivel 2. En Monterrey, en septiembre del 2016 nivel 1, agosto del 2017 nivel 2. En Orizaba, Veracruz, en julio del 2016 nivel 1, en marzo del 2017 nivel 2. En Navojoa, Sonora, en abril del 2016 nivel 1 y en abril del 2017 nivel 2. Y en Tecate fue en junio del 2016 solamente se ejecutó nivel 1. Como pueden ver, en prácticamente un año y medio fueron ejecutadas 10 auditorías de diferentes niveles. La verdad fue una época que recuerdo muy agradable y obviamente un esfuerzo muy grande, pero aquí, si ustedes pueden concluir que hay un compromiso tremendo de parte del corporativo de esta empresa. Obviamente el caso tiene mucho tema, pero como tenemos que resumirlo y guardando el debido respeto a mucho más datos, nos permitieron indicarles el resultado final que se obtuvo. Se empezó cuando cerró el año 2015 como grupo. Todas las plantas juntas tenían un indicador energético de 74 megajoules por hectolitro. Los que son del mercado de cerveza, si hay alguien de cerveza, sabe que el indicador energético que se utiliza es megajoules por hectolitro, típicamente. Y para cerrar el año 2017 ya se había bajado a 54 megajoules por hectolitro, con una reducción de 27% como energía. El indicador mejoró muchísimo. Obviamente también hay mejora en el indicador financiero, en el indicador ambiental, pero aquí 27% nos da una idea de por dónde anduvo el ahorro. Definitivamente sí se puede. Yo lo que quiero darles un mensaje para que ustedes lo lleven. Sí se puede. Cuando se da la sumatoria de elementos que indicamos, se logran resultados. Yo les puedo decir que he participado en aproximadamente unas 50 auditorías energéticas en más o menos 15 años que tengo de trabajar en el tema de vapor. Indudablemente vapor condensado y agua caliente siempre forman parte de, no quedan fuera, ¿verdad? En mercados verticales, en cualquiera se puede ejecutar en cualquier industria, alimentos, bebidas, papel y cartón, llantas, petroquímica, refinería, institucional. Verdaderamente se puede ejecutar en cualquier industria y la necesidad de mejorar los indicadores de energía, de bajar costos de operación, de contribuir con la sustentabilidad ambiental, con el tema de calentamiento global, nos mueve a ejecutar este trabajo, que es un trabajo muy agradable, pero es un trabajo fuerte, es un trabajo, sí, no es fácil, generalmente conlleva un esfuerzo importante intelectual, físico y finanzas y un esfuerzo y compromiso por los auditores. También permítanme hacerles esta recomendación. La auditoría a ejecutar debe ser un hito.
sí o sí, debe ser un hito. No puede quedarse, no es recomendable que se quede para siempre, que se quede solamente en palabras, que se quede un informe digital o impreso que ponemos en el anaquel y es un enunciado que ahí quedó. Cuando las empresas adquieren los compromisos, entonces que esto se convierta realmente en un parteaguas. Los resultados que obtenemos son muy satisfactorios para los administradores del sistema y para las empresas. ¿Por qué? Porque son datos duros, son datos reales que demostramos de la verdadera situación que se vive y podemos poner en la mesa verdaderas oportunidades para mejorar el rendimiento energético. Claro, se dan cuenta que el mejorar el rendimiento energético de la mano con la mejoría de los procesos y la mejoría de la seguridad. Finalmente, en los sistemas de vapor, cuando hacemos mejoras de proceso, van ligadas a la energía y a la seguridad. Aplicamos método científico, utilizamos herramientas muy potentes como el complemento de Excel, el SteamTab. Nosotros no trabajamos o no se recomienda trabajar con hojas de datos de las tablas termodinámicas, sino que son programas, complementos de Excel que trabajan mucho más fino, software para cálculos de pérdida de calor, etc. Instrumentación potente que se tiene que utilizar también para obtener esos datos duros. Se pone en evidencia los verdaderos porcentajes de ahorro de energía y de agua, que como pudieron ver, son muy altos. Muchas veces se sorprenden los administradores cuando se penetra el sistema, se trabaja fuerte y los potenciales de ahorro son altos. Muchas veces parece mentira, pero puede ser que sí. Y si alguien tiene un sistema muy bien gestionado, ya tiene auditorías ejecutadas y ha logrado esas mejoras, disminuye, pero se dio cuenta que un día estaba mucho más lejos, ahora está mucho más cerca de los puntos óptimos de uso de la energía. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que los sistemas de vapor son muy dinámicos, son muy cambiantes, los sistemas se desgastan mucho, los aceros se desgastan, obviamente los metales se desgastan mucho y cuando hay desgaste significa que hay fugas y que hay pérdida de rendimiento. Porque también debe ser un hito, porque sí se logran disminuir los costos operativos y los impactos al medio ambiente debido a las operaciones de las plantas. Ahí les puse un ejemplo del caso de éxito de la cervecera de Cuauhtémoc Moctezuma, de Heineken, en México, y obviamente ejecutado más en México y tenemos más casos de éxito también en Costa Rica con muchas empresas a nivel local. Recomendamos que verdaderamente sea un hito, que sea un parteaguas en la administración del sistema y que a partir de la ejecución de una auditoría se haga un plan de administración conlleve a esa mejora en rendimiento. Y vea que lo hemos mencionado ahora que está muy de moda la industria 4.0, la necesidad de la medición de la medición y registro de la energía. De mi parte, eso sería. Entonces, con mucho gusto, si hay consultas, las podríamos conversar y revisar con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero Bonilla, por su participación. Voy a leer algunas preguntas que tengo registradas por aquí. Este caso de auditoría, que es para una planta de generación de energía energética, ¿cómo aplicaría en un proceso de uso de esta energía distribuida en todos los procesos de una empresa minera? ¿Sí me escuchó? La pregunta la hace... Sí, escuché. Sí. Y estoy viendo la pregunta. Juan Salas, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Vamos a ver. La auditoría energética, donde se use la energía, ya sea que sea una planta de generación, nosotros podemos aplicar una auditoría energética a una misma planta de cogeneración, una termoeléctrica, por ejemplo. Se puede aplicar, ¿por qué? Porque ahí hay si hay uso del vapor, se tiene que evaluar, ejemplo, el rendimiento de la turbina, cómo se está recuperando el condensado, las pérdidas en aislamiento térmico, en superficies calientes. También se minera, porque en mi país no hay minería, no he tenido experiencia en minería, pero por eso lo comenté en uno de los slides y me permito regresar, recordando que es necesario cuando se ejecutan en un mercado, una planta particular, que no se haya hecho el trabajo en equipo para entender cómo se usa la energía. Ahí está, cómo se usa la energía. Entonces el usuario le explica al auditor todos los usos y el auditor con su experiencia ya entiende
y se va a las aplicaciones. Sí se puede hacer, no hay ningún problema. Muchas gracias. A ver, no sé si hay más preguntas. Yo quisiera consultar, ingeniero, de repente si nos podría hablar un poquito de los posibles resultados de la auditoría en cuanto a posibles observaciones de mantenimiento propiamente dichas o observaciones que no sean propias de mantenimiento. Sí, claro, lo mencionamos muy sutilmente por lo que el tiempo de presentación es corto. Un ejemplo de mantenimiento, superficies de intercambio de calor de la propia caldera. Por ejemplo, si hay un problema de descontrol del tratamiento de agua, podríamos tener un problema de incrustación o problemas de hollín, depende de qué lado de los tubos estamos hablando, que eso sería una pérdida de parámetros de operación. El simple hecho de llegar a un cuarto máquinas y ver que tenemos un análisis de gases con presencia de CO, ¿verdad? O alta temperatura de gases de escape ya nos indica que hay problemas de pérdida de parámetros, y esa pérdida de parámetros puede venir por una ejecución o no ejecución de un plan de mantenimiento. Otro ejemplo puede ser las trampas. Las trampas de vapor existen en muchas plantas, están latentes, pero no tienen un plan. La inspección a mano con un plan de mantenimiento de trampas, de inspección, de monitoreo. Entonces son dos ejemplos de que, claro, el mantenimiento es sumamente importante y se hacen observaciones en la auditoría para decir, aquí está faltando temas de mantenimiento. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué porcentaje de ahorro aproximadamente nos brindan los niveles de auditoría y qué normas establecen estos niveles? Vamos a ver, voy de nuevo. El nivel 1 es una auditoría que es mucho más rápida, es un tipo walkthrough, se ejecuta, está establecido los alcances de la nivel 1 y lo que nos puede brindar un nivel 1 son cosas que están más a la vista y que se pueden atacar. No puedo, en un nivel 1 no tengo el tiempo para profundizar tanto en los análisis. ¿Pero por qué es necesario el nivel 1? Porque más bien nos da la puerta al siguiente nivel. Una recomendación que podemos sugerir es que un nivel 1 se ejecute para luego pasar a nivel 2 una vez que se determinen cuáles son las oportunidades más importantes a atacar. Pero en un nivel 1, repito nuevamente el ejemplo, entrando en un cuarto de máquinas, vemos una caldera con una temperatura de gases de escape muy elevada, que eso es algo relativo y se explica en cada caso, y decimos, bueno, ¿cuál es su presión del vapor? ¿Qué tipo caldera? ¿Tiene economizador? ¿No tiene? Etcétera. Se hace el análisis y ya se puede señalar en un nivel 1 que hay una oportunidad de ahorro. Si era un problema de mantenimiento, un economizador que estaba fuera de servicio o alguien cerró una válvula que no debe haber cerrado, entonces se puede corregir. Y puede ser que los ahorros sean muy grandes. Pero es que eso es algo típico y solamente haciendo la auditoría en cada caso se descubre. Y claro, la nivel 2 ya nos permite instalar un sensor con un data logger para determinar la curva de gases de escape y poder por lo menos poner los datos de una semana de la operación de esa caldera o 2 semanas en la mesa y hacer evaluaciones más profundas. Pero indudablemente que desde la primera auditoría se tienen que poner en la mesa oportunidades de ahorro que la empresa pueda comenzar a disfrutar si procede a atacarlas y corregirlas. Hubo otra pregunta de Leonardo Vidal, creo. Así es, así es. Si gusta, ingeniero, ¿lo puede leer usted? Sí. La ve ahí para que la pueda leer y de repente contestarla también. Sí, dice, en las evaluaciones... Claro, con mucho gusto. Sí, gracias. Dice, en las evaluaciones realizadas, ¿en qué punto normalmente se tiene un impacto con bajos recursos utilizados inmediatos desde el punto de vista de disminución de costos y ambientales? Es más o menos similar a la otra, Leonardo. Voy a dar otro ejemplo. Ya no voy a ejemplificar la caldera, voy a ejemplificar el condensado. Vamos a suponer que llegamos a un equipo que es un usuario de vapor y encontramos condensado se tira a piso. Ese condensado tirándose a piso, si determinamos que es por una trampa que está dañada, por una bomba que está dañada por mantenimiento y simplemente repararla o que estaban haciendo una operación incorrecta, eventualmente se podría corregir sin necesidad de una inversión grande o hacer un estudio más profundo. Entonces podrían tenerse, podríamos estar frente a una posibilidad de tener ahorros importantes sin hacer una inversión fuerte y en corto plazo. O trampas para vapor, volvemos al mismo caso, o fugas. Las fugas
indudablemente que todos las vemos, una fuga externa, una picadura, una tubería, una junta soldable, una junta bridada, lo que sea. Si vemos una fuga, pues se señala. Generalmente las fugas no son aceptables, hay programas de cero fugas, etcétera, en las plantas, pero es que depende de la situación en la que está cada planta. Y ahí podremos encontrar oportunidades de ahorro muy grandes en corto, mediano, largo plazo, con bajos o medios o altos niveles de inversión. Si ya es una empresa que ha trabajado mucho en ahorro, puede ser que ya la esponja le hayan sacado mucha agua, ya no le queda casi agua, y entonces, pues, ¿cómo exprimirle más? Bueno, tendremos que ir a los proyectos de alto impacto, como podría ser cogeneración, o podría ser un economizador ya condensante en la caldera. Eso depende de cada caso. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Entonces, les damos las gracias al ingeniero Bonilla por su excelente presentación y esperamos, ingeniero, contar con usted en una próxima oportunidad en el siguiente evento. Muchas gracias. Éxitos. Con mucho gusto, el agradecido soy yo y espero que les haya gustado la presentación. Quedo a la orden. Un saludo desde Costa Rica. Igualmente, ingeniero. Buenas tardes.